A ver, Rodrigo, Alejandro, que casi no te veo, Rodrigo. Ahí estás. Rodrigo, léeme la número 3, porfis. Hola, buenos días nuevamente. Vuelvo a conectarme porque veo que se siguen sumando. Todavía tenemos algunas personas en la sala de espera, así que les pedimos un poquitito más de paciencia a los que estuvieron hace ya unos minutos conectados, porque en breve comenzamos, ¿sí? Es para que darle tiempo al resto de los participantes para que se sumen. Y ya en 2 minutitos empezamos con esta conferencia. Gracias a todos por conectarse, por los saludos en el chat. Ahí los estamos leyendo.
Estaba quebrada esta mierda. Bueno, ahora sí, buenos días a todos formalmente. Muchísimas gracias por estar conectados y presentes en esta conferencia que organizamos exclusivamente para periodistas. En esta oportunidad vamos a estar con la presencia de Camilo Gutiérrez, que es nuestro jefe de laboratorio para ESET Latinoamérica, y también con Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática, también para ESET Latinoamérica. Los voy a dejar con ellos, así ya podemos dar comienzo a la conferencia y nos van a estar mostrando un poco el panorama de la seguridad informática en Latinoamérica según un reporte que hacemos todos los años desde ESET para la región. Así que, como les comentaba, vamos a dejar el chat abierto para sus preguntas, las vamos a ir retomando o bien durante la presentación o bien hacia el final. Y bueno, esperamos que la información les sea de utilidad. Así que los dejamos con nuestros speakers para que disfruten de la conferencia. Gracias. Buenísimo, Jime. Muchísimas gracias por la presentación. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Cami, buen día. Bueno, bienvenidos ¿Cómo todos va? a este pequeño evento. Tal cual. Así que, bueno, nada, como les comentaba Jime, el día de hoy vamos a estar con Cecilia, que es una de las investigadoras del equipo de investigación de SET para Latinoamérica. También voy a estar acompañándolo yo, que estoy a cargo del equipo de investigación. Y bueno, la idea es poder darles un panorama de cómo es o cómo está el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica. Para eso, bueno, vamos a ir contándoles algunas cositas que surgen de algunas investigaciones y cosas que estuvimos haciendo. Así que, Chechu, nada, ¿qué te parece si arrancamos, no? Dale, arranquemos. Como dijo Jimé, pueden ir dejando los comentarios que quieran en el chat. Y de hecho les voy a pedir que usen ese chat para que interactuemos un poquito, ¿sí? Si les muestro este gráfico, me imagino que ya enseguida lo primero que piensan es en la cantidad de casos diarios que ha habido en COVID, en este caso en Latinoamérica. La verdad que nos acostumbramos mucho en el año 2020 a estar mirando este tipo de gráficos cada vez que abrimos cualquier medio de comunicación, nos muestran las curvas de casos ascendentes, la curva descendente, si se achata, si no se achata esta curva. Es un tema que estuvo muy presente y creo que, bueno, todas las personas empezamos a interiorizarnos mucho más con el tema de los gráficos y lo que representan. Pero la verdad es que estos gráficos vienen acompañándonos hace mucho tiempo. Así que así vamos a jugar un poquito con eso. Si yo les pongo este número, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Sí? Es un número que está relacionado con el 2020, que está relacionado con lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia y que nada, nos representa de alguna manera, para bien o para mal. ¿Qué creen que es? A ver si se animan a poner ahí en el chat. Vamos a ir jugando con varios gráficos, así que van a tener que usar su imaginación un poquito, ¿sí? Bueno, fake news, dicen ya acá. Disminución de los ataques. No vamos a hablar todavía de ataques, ahora vamos a llegar a esa parte. Fake news, lamentablemente no. Me encantaría que esta sea una fake news. Creo que es algo que también nos atravesó mucho, pero estamos hablando en este caso de lo que ha caído el PBI en Latinoamérica, que es un impacto muy grande que nos dejó la pandemia a todos los países de la región. Y este impacto grande lo vamos a ver también en muchas cuestiones que tienen que ver con las inversiones en temas de tecnología, con los cambios que ha habido en las empresas de tecnologías, con cómo se han tenido que reinventar. Todo el mundo se ha tenido que reinventar a lo largo de esta pandemia. Y las cosas han cambiado y de eso se trata un poco nuestro informe. Ahora bien, si les pongo este gráfico,
¿qué se imaginan que es esta otra curva? Fíjense que es una curva que tiene un descenso muy grande entre abril y mayo, ¿sí? Veníamos de, dice 2021 abajo, les pido mil disculpas, es 2020, ¿sí? Son datos de 2020. Y fíjense que hasta enero, febrero había mucho de esto y Creo después que le bajó podemos de dar un vuelta. premio a la persona que lo adivine. ¿Sí? Eso ¿Hay después premio? lo negociamos, a ver si hay premios, si se pueden ganar algunas licencias. ¿Qué piensan que es? ¿Qué bajó en enero, en abril, en mayo las ventas? Y si está relacionado un poco a lo que hablábamos antes del PBI, puede ser que hayan bajado las ventas, pero no estamos hablando de ventas en este caso. Estamos hablando de que algo ocurrió en abril y en mayo en toda la región, o en todo el mundo en realidad, y que fue el cierre de los vuelos, de los aeropuertos, el comienzo del aislamiento a nivel mundial. Lo que estamos viendo acá es cómo han bajado el promedio de vuelos diarios. ¿Sí? El turismo, bien pone ahí Bruce. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la gente se confinó, ¿sí? Dejó de viajar. Y eso también afectó el trabajo. La gente dejó de ir a la oficina, ¿sí? Y empezó a quedarse trabajando en su casa. Y vamos a ver ahora este último gráfico, ¿sí? A ver si se animan a adivinar de qué es este gráfico. Este gráfico, durante los primeros meses del 2020, venía bajo, ¿sí? Es algo que no venía ocurriendo mucho, pero a partir de junio empezó a subir y tenemos unos picos muy altos. Está muy relacionado, Luis, con el aumento del teletrabajo, muy relacionado con eso. Tiene que ver justamente con el trabajo remoto, pero no tiene que ver con la cantidad de trabajadores remotos, sino que tiene que ver con la cantidad de intentos que han hecho los cibercriminales de explotar estos servicios de acceso remoto, ¿sí? Lo que vemos acá es un indicador que para nosotros fue una de las grandes revelaciones del 2020 y fue la cantidad de ataques que vimos al protocolo RDP, al protocolo de acceso de escritorio remoto, que muchas empresas utilizaron para brindarles a sus a trabajadores la posibilidad de trabajar desde su casa. Así que fíjense cómo todo está relacionado, ¿sí? Nos empezamos a confinar, la gente deja de salir, empieza a aumentar el trabajo remoto, los cibercriminales se dan cuenta de eso y empiezan a apuntar hacia ahí sus ataques. Y bueno, con esta intro y un poco teniendo en cuenta este panorama, vamos a hablar entonces de qué es nuestro Set Security Report, Cami. Exactamente. Entonces, precisamente entendiendo todo esto que fue pasando durante el año pasado y que cualquier discusión que tengamos o cualquier cosa que hablemos, obviamente va a estar atravesada por el tema del COVID. Como todos los años, sacamos este informe, el Set Security Report, en el cual tratamos de dar un vistazo a lo que son o lo que fueron las amenazas informáticas, las características que tuvieron, las preocupaciones de las empresas, qué tipo de incidentes sufrieron, como para entender, ¿cierto?, un poco de dónde es que estamos parados en materia de ciberseguridad. Y pues obviamente poder empezar a generar conciencia al respecto. Así que precisamente por eso es que es muy importante para nosotros que ustedes el día de hoy nos estén acompañando, nos regalen este espacio para poder contarles, bueno, cuál es ese estado de la ciberseguridad y que nos ayuden, ¿cierto?, a comunicarlo para que las empresas en general sean conscientes de qué es a lo que nos estamos enfrentando. Este Security Report, como todos los años, lo hacemos basados en encuestas que hacemos en diferentes eventos en los cuales participamos a lo largo del año. Este particularmente contiene información de más de 1000 empresas de toda Latinoamérica que participaron en eventos en los cuales realizamos durante el año pasado, algunas otras encuestas también que estuvimos haciendo en redes sociales y otros medios. Y también información basada en la telemetría es decir, de lo que nosotros desde el equipo de investigación de ese vemos al respecto de cómo se comportan las amenazas en Latinoamérica. Y precisamente teniendo este informe, ¿cierto? O estos resultados es que nos empezamos a encontrar con cuestiones que son muy interesantes. Todos estos datos, recuerden, son o están relacionados con empresas de la región, ¿cierto? Empresas de Latinoamérica. Lo que les mencionaba Cecilia al principio, ¿cierto? El aumento de los ataques de RDP, ¿cierto? Este protocolo de acceso remoto, de escritorio remoto, que, bueno, particularmente tuvo ese crecimiento desde el año pasado, utilizando vulnerabilidades que quizás ya se conocían y demás, pero que particularmente, ¿cierto?, en la región, pues obviamente tuvo este crecimiento de más del 700% en la cantidad de intentos que vimos, por lo menos desde nuestra telemetría, a usuarios que trataban de utilizar este protocolo.
Es decir, realmente nos volcamos a trabajar de manera remota y los cibercriminales pues obviamente no se quedaron atrás y empezaron a verla o a buscar la forma de afectar ese tipo de protocolos. También la infección con códigos maliciosos sigue siendo uno de los incidentes que más se presentan. Y un dato por ahí que podría llegar a parecer un poco más alentador, ¿cierto? La disminución en las campañas masivas de ransomware, que notamos una disminución del 35%, pero ahora más adelante les vamos a contar cuál es el truquito, si lo podríamos decir, que hay detrás de este descenso y el cambio que empezaron a hacer los cibercriminales alrededor de este tipo de campañas maliciosas para seguir, obviamente, creciendo sus ingresos. Y por otra parte también, lo que podemos encontrar es que por lo menos el 61% de las empresas en Latinoamérica, empresas que estuvimos encuestando, nos dijeron que habían tenido por lo menos un incidente de seguridad, ¿cierto? Que puede ser una infección con códigos maliciosos. Bueno, ahorita vemos qué tipo de incidentes hay. Esto, pues obviamente, nos lleva a pensar, o digamos que está del otro lado, quiere decir que casi el 40%, el 39% de las empresas nos dijeron que no tuvieron incidentes de seguridad. Pero siempre que hablamos de este tema, y siempre está bueno plantearlo, es, bueno, pero realmente fue que no tuvieron un incidente de seguridad o que quizás no se dieron cuenta que habían tenido un incidente de seguridad, ¿cierto? Que es siempre lo más importante y lo más interesante de tener en cuenta en este tipo de casos, más que nada porque, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, hay muchos ataques que han ido evolucionando en la forma en la que los cibercriminales hacen sus ataques, las herramientas que utilizan y demás, y obviamente la problemática que esto puede llegar a generar dentro de una organización si no se identifican cuáles fueron esos incidentes a los cuales se vieron expuestos. Entonces, obviamente que entendiendo que el 60% de las empresas en Latinoamérica tuvieron algún tipo de incidente de seguridad, pues obviamente nos interesa saber y conocer cuáles fueron esos incidentes a los cuales se vieron expuestas las organizaciones a lo largo del año. Hicimos una comparación con lo que fue 2019, ¿cierto? Con esta misma encuesta que habíamos hecho, pero en los eventos en los cuales participamos el año 2019, cuando no había pandemia, cuando no había COVID ni nada. Y sí resulta, ¿cierto? Algunas diferencias, quizás no muy grandes, pero que sí nos empiezan a hacer un poco de, digamos, de sentido al respecto de lo que decía Cecilia al principio, ¿cierto? Con estos gráficos, que si bien empezamos a ver que hay tendencias en algunos sectores, en algunas cuestiones, bueno, el tema de la ciberseguridad, también seguimos viendo ese tipo de tendencias al respecto de las amenazas, cómo van creciendo y cómo los cibercriminales, pues obviamente, siguen utilizando este tipo de amenazas. Por ejemplo, en el caso de infecciones con códigos maliciosos o con malware, hablábamos de un 34% de empresas que nos dijeron haber sufrido este tipo de incidentes. Ataques relacionados con ingeniería social, 1 de cada 5, ¿cierto? El 20% de empresas saben o reconocieron que tuvieron un incidente relacionado con ataques de ingeniería social. Explotación de vulnerabilidades también es un porcentaje bajo, digamos, con respecto a los otros incidentes, un 10%, pero quizás esto nos habla de cómo es que funcionan este tipo de amenazas, y ahorita vamos a ver un poco la magnitud que tienen este tipo de amenazas en la región y particularmente, ¿cierto?, en los países de Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, para que nos hagamos una idea de que si bien quizás este porcentaje de empresas que reconocen haber tenido un incidente relacionado con la explotación de vulnerabilidades, nos habla de que quizás, ¿cierto?, hay todo un escenario de empresas que podrían ser afectadas. Y obviamente el tema de ransomware, también un 9% de empresas nos dijeron que sufrieron algún incidente de este tipo. Obviamente que todos este tipo de incidentes tienen detrás, ¿cierto?, unas preocupaciones, porque una cosa es lo que sufren las empresas, ¿cierto?, los incidentes que tienen las empresas, y por otra parte es qué es lo que le preocupa a las organizaciones, ¿cierto?, que es en lo que ellos de alguna manera tienen puesto su trabajo, sus actividades y demás, para poder detectar, ¿cierto?, poder actuar en consecuencia de esto. Entonces, además de preguntarles cuáles fueron esos incidentes, también les preocupamos por las preocupaciones, ¿cierto?, qué le preocupa a las empresas de Latinoamérica en temas de ciberseguridad. Y también, ¿cierto?, tuvimos unas respuestas bastante interesantes de eso, ¿no, Cecilia? Sí, bueno,
Estas respuestas son en general todos los años las mismas, lo que va cambiando un poco es esta preocupación, y este año la infección por códigos maliciosos fue la principal, digamos, el 64% de las empresas les preocupan las infecciones por códigos maliciosos, y dentro de esta preocupación por infecciones de códigos maliciosos se resalta la preocupación por el ransomware, ¿sí? Sigue siendo una de las preocupaciones más grandes que tienen las empresas, y por ahí dejan o no prestan atención a otros tipos de infecciones, como pueden ser los códigos maliciosos espía, los backdoors, los troyanos bancarios, las botnets, que ahora vamos a entrar también en ese otro tipo de amenazas. Es como que, bueno, el ransomware sigue siendo la más preocupante, y tiene mucho que ver también con el impacto que tiene este tipo de código malicioso. Y algo que ha aumentado en este año es la preocupación por el robo de información. Si en años anteriores el robo de información estaba por debajo o estaba alrededor del 50%, y este año ha aumentado al 60%, y esto también tiene mucho que ver con esta infección de códigos maliciosos. Vamos a ver que hoy en día incluso el ransomware apunta también a robar la información. ¿Sí? Es decir, esto está relacionado con todo lo que tiene que ver con el acceso indebido a los sistemas, que también es el siguiente punto que les preocupa a las empresas, con el 56% de los resultados, y por supuesto el acceso a información privada o información o datos sensibles, ¿sí? Este top 4 de preocupaciones está muy relacionado. Vemos que lo que le preocupa a las empresas es proteger el acceso a su información, que nadie la robe, que nadie la acceda, que la puedan tener disponible, ¿sí? Y en la mayoría de los casos las empresas se preocupan de que esto suceda a partir de la infección por un código malicioso. Ahora, un dato que nos llamó poderosamente la atención cuando hablamos de preocupaciones, ¿sí? Es que, bueno, la manera de alguna manera, hacer frente a estas preocupaciones es aplicando medidas de control, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son esas medidas de control. Pero la mayoría de las empresas, el 81% de las personas a las cuales le preguntamos, nos dijo que creía que el presupuesto que su empresa utilizaba para la seguridad de la información era insuficiente. Así que no tenían el presupuesto necesario para poder hacer frente a las amenazas, y bueno, esto hace que obviamente aumente esa preocupación. Es un dato que la verdad que es importante ver, porque años anteriores veníamos viendo un aumento en la inversión en seguridad, y de hecho una de las cosas que nos alegraba en los reportes era decir, bueno, las empresas están invirtiendo en temas de seguridad. Pero bueno, el 2020 fue un año particular, así que no es un año para tomar por ahí como determinante en lo que es inversiones. Todas las empresas se tuvieron que adaptar, amoldar a la situación, y tuvieron muchísimos más gastos imprevistos, pero bueno, que muchas veces, si no tienen las medidas de seguridad necesarias, bueno, un incidente de seguridad les puede costar muchísimo más. Así que no es un dato para dejar de prestar atención. ¿Y de dónde vienen estas preocupaciones? O sea, ¿están realmente fundadas estas preocupaciones, sobre todo el tema de infección por códigos maliciosos o robo de información? Bueno, la verdad es que sí, están completamente fundadas. Y estos son algunos datos de nuestra telemetría, como les contaba Cami al principio. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en materia de detecciones? Bueno, un indicador que me resulta muy interesante para compartir es la cantidad de muestras únicas de códigos maliciosos que vimos en 2020. En este caso, estos números son particularmente en países de Centroamérica, bueno, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Son los países que juntamos en este caso para este evento, y estos son datos particulares de estos países. Si alguno de ustedes quiere un dato particular de su país, de todo lo que estamos mencionando, no hay ningún problema, lo pueden solicitar a los chicos de prensa y con gusto se los compartimos. Pero bueno, les decía, entonces, nosotros lo que nos fijamos es la cantidad de muestras únicas de códigos maliciosos. ¿Por qué este dato nos es representativo? Bueno, porque los cibercriminales todo el tiempo están haciendo modificaciones a sus códigos, generando nuevas variantes, generando nuevas muestras, justamente para evadir las tecnologías de detección, ¿sí? Entonces, vimos que a lo largo del 2020, más de 27.000 muestras únicas de ransomware, de distintas familias de ransomware. Eso es una cantidad de archivos enormes, ¿sí?, que estuvieron circulando por Centroamérica. También vimos más de 645.000 exploits diferentes, ¿sí? Exploits son los códigos que se utilizan justamente para explotar vulnerabilidades y tener acceso a los sistemas de información a partir de las fallas de seguridad. Ver más de 600.000 exploits diferentes
implica que hubo una gran cantidad de explotación de vulnerabilidades, ¿sí? Y si lo comparamos con lo que es el spyware o los códigos maliciosos espías que buscan robar información o mantener un acceso a una red, ¿sí? Vimos más de 28.000 códigos maliciosos de este estilo. Entonces, tenemos entre ransomware y códigos maliciosos espías algo así como más de 50.000 muestras. Pero también tenemos exploits que explotan vulnerabilidades, más de 600.000. Y estos exploits son muchas veces mucho más difíciles de detectar para el personal de la empresa, porque no es un ransomware que deja un cartel y enseguida la persona infectada se da cuenta que está infectada, o no es un código malicioso que por ahí hace mi computadora vaya más lento, entonces lo puedo detectar por ese lado. Los exploits son muchas veces muy silenciosas y la explotación de vulnerabilidades es sumamente silenciosa. Y acá volvemos a este número que les contaba Cami, ¿sí? Hubo empresas que no tuvieron incidentes, o hubo empresas que no se dieron cuenta que tuvieron un incidente de seguridad. Y por último, vemos que tuvimos más de 31.000 intentos de ataques únicos a protocolos de RDP, protocolos de acceso remoto. Es decir, que, bueno, sí, estas preocupaciones están fundadas porque estamos viendo muchísima actividad de los cibercriminales en estas categorías. Y un dato de color que me parece interesante es que, bueno, dentro de estos más de 600.000 exploits que vimos, no son todos exploits de vulnerabilidades nuevas. ¿Sí? No estamos hablando de que se están explotando vulnerabilidades que se descubrieron en 2019 o en 2020. Estamos viendo exploits que son incluso del año 2017, cuando hubo aquella filtración de códigos o de herramientas robadas a la NSA, que se han publicado en Internet, desde lo cual salieron herramientas que se utilizaron, por ejemplo, en ataques como WannaCry. Bueno, esos mismos exploits que atacaban el protocolo de compartir archivos, el protocolo SMB, así como otros exploits que atacaban el protocolo de acceso remoto que datan del 2017, están siendo muy vistos en estas explotaciones de vulnerabilidades. Es decir que con la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a exponer su infraestructura a Internet, a publicar sus puertos de acceso de escritorio remoto, a publicar sus puertos de archivos compartidos, ¿sí? En equipos que no estaban parcheados, que no estaban con las medidas de seguridad necesarias, y los cibercriminales aprovecharon esas vulnerabilidades para realizar sus ataques y para tomar control de esos dispositivos o acceder a las redes de esas empresas. Así que este es un dato que me parece muy importante para destacar dentro de, bueno, nuestra telemetría. Y si hablamos de ransomware, ¿sí? Vemos que acá tenemos las detecciones de lo que fueron las detecciones de ransomware, de todas las familias de ransomware durante el 2020 en Latinoamérica, y vamos a ver tres grandes picos. ¿Sí? El primer pico al principio del cuatrimestre del 2020, que está relacionado principalmente con dos familias, Crisis y Sodinokibi, ¿sí? Fueron ransomwares muy agresivos que atacaron a principio de año. Luego vemos en junio este pico tan grande que me parece sumamente interesante porque viene de dos variantes de aquel infame WannaCryptor o WannaCry, ¿sí? Estas dos variantes siguen explotando, como les decía recién, la misma vulnerabilidad de Eternal Blue que utilizó WannaCry. Es decir que acá lo que vemos es que entre junio y julio muchas empresas de Latinoamérica publicaron sus servicios de compartir archivos a Internet en equipos desprotegidos, y bueno, este tipo de ransomware definitivamente lo aprovechó, y ahí vemos el pico de detecciones. Y por último, vemos un pico muy grande en noviembre y diciembre del año pasado, que este pico está principalmente formado por familias del ransomware Revil, ¿sí? También conocido como Sodinokibi, que en esta última mitad del año evolucionó, cambió y se volvió mucho más agresivo. ¿Sí? Se volvió una familia de ransomware que no solo cifra la información sensible y pide un rescate para recuperar esa información sensible, sino que además la roba, la exporta, la sube al servidor de comando y control del atacante y amenaza a la organización con publicar esos datos sensibles si no se paga el rescate. Es decir que la extorsión ya no solamente apelando a la disponibilidad de la información y a tener esa información cifrada para que la víctima la recupere, sino que también apela a, bueno, no publicarla. ¿Sí? Y se ha visto esto en muchísimos casos donde se ha publicado en lo que sería la dark web, en sitios de la dark web, una cuenta regresiva automáticamente configurada por los atacantes, donde si la empresa afectada no ponía la clave para detener esa cuenta regresiva, automáticamente sus datos se volvían públicos. ¿Sí? Entonces,
Hoy en día el ransomware está sumamente agresivo. Los cibercriminales están utilizando técnicas de secuestro de información, de robo de información, amenazan con no solamente no devolver esa información cifrada, si el usuario tiene un backup o la empresa tiene un backup, bueno, no importa, amenazan con publicar esa información, y se han visto incluso casos donde se han realizado llamadas extorsivas por parte de los atacantes, pidiéndole o avisando a la empresa que, bueno, si continuaba con la recuperación sin pagar el rescate, iban a publicar esta información, o bien iban a volver a tirar abajo los sistemas, porque decían todavía tener persistencia y todavía tener acceso a la red de esa empresa. Así que esta preocupación que vemos por los códigos maliciosos y por el ransomware definitivamente tiene su fundamento. Y hubo otros casos, ¿no?, de ataques de malware, Cami, que me parece muy interesante destacar. Exactamente, Ceci. No, porque no es solamente, ¿cierto?, hablar de, bueno, ¿cierto?, le mencionamos al principio, cómo quizás habíamos detectado menos códigos maliciosos del tipo ransomware, pero quizás esa disminución se compensa de alguna manera con la aparición, ¿cierto?, de ransomware más agresivo, como estos casos que mencionaba Cecilia, o también como el caso de esta operación Spalax en Colombia, ¿cierto?, que encontramos que habían cibercriminales que estaban atacando de manera dirigida a instituciones gubernamentales y compañías en Colombia, de industrias como la metalúrgica y del sector energético, a través de enviar correos electrónicos bastante dirigidos, o lo que se conoce como spear phishing, aprovechando también la explotación de algunas vulnerabilidades, aprovechando la infraestructura de ISPs en el país, ¿cierto?, para poder propagar la amenaza y poder propagar y controlar las víctimas que iban teniendo de esta amenaza, ¿cierto? Y obviamente esto nos habla y nos da una idea de cómo los cibercriminales están organizados, y eso es muy importante empezarlo a tener en cuenta, como veíamos en la diapositiva anterior, de casos muy dirigidos a empresas en Costa Rica, en Panamá, este caso de empresas en Colombia, y vamos a ver que obviamente en la medida que uno empieza a hurgar, y ahí por eso lo que les comentamos ahora, si necesitan datos de cuáles son o cuáles es la cantidad de familias de códigos maliciosos que se vieron en cada uno de sus países, les podemos dar esa información, porque es muy interesante ver cómo, ¿cierto?, vemos una amplia variedad de diferentes códigos maliciosos, y cuando pensamos quizás en que una de esa variante puede llegar a afectar a cientos de usuarios, ¿cierto?, nos hacemos una idea de el gran tamaño que tienen este tipo de amenazas. Entonces, pasamos de ver estas campañas de ransomware mucho más dirigidas, mucho más peligrosas, ataques dirigidos como esta de Operación Spalax en Colombia, a también, obviamente, encontrarnos con lo que les mencionábamos ahora al principio, ¿cierto? Como la tendencia por parte de los cibercriminales a tratar de explotar un protocolo que hoy por hoy, obviamente, es bastante utilizado por todas las empresas o por todas las personas que estamos haciendo, digamos, trabajo de forma remota, ¿cierto? Va creciendo, ¿cierto? Fue aumentando a lo largo del año pasado. Esto, ¿cierto?, es la tendencia en esas detecciones en países de Latinoamérica. Y algo interesante, ¿cierto?, de ver acá es que estos intentos de explotación, como nos contaba ahorita Cecilia, tienen que ver con el uso de exploits. Y ese exploit, particularmente uno de los más utilizados para tratar de explotar este protocolo, fue una vulnerabilidad de 2019, ¿cierto? Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, de alguna manera cómo los cibercriminales también van utilizando diferentes exploits que podríamos decir son bastante más recientes, pero también algunas, ¿cierto?, un porcentaje de esos códigos maliciosos utilizados para esa explotación son de amenazas que se habían visto ya por allá en 2017, ¿cierto?, que ya empiezan a tener un poco más de tiempo desde cuando aparecieron, y que quizás el hecho de que veamos que hay cibercriminales que siguen tratando de utilizar este tipo de vulnerabilidades, pues obviamente quiere decir que hay todavía empresas que no, ¿cierto?, no tienen la corrección de este tipo de vulnerabilidades en su sistema. Y obviamente pues no nos podemos o no podemos dejar de lado otro tipo de amenazas, como son los troyanos bancarios y los cryptominers, que quizás en el caso de los troyanos bancarios
cuando veíamos quizás las otras cifras, ¿cierto? Las otras cantidades de amenazas, ¿cierto? Que eran muchísimo más grandes. No sé, estamos hablando de más de 27.000 muestras diferentes de ransomware o más de 28.000 muestras diferentes de spyware y de backdoors y demás, ¿cierto? O incluso con el tema de los cryptominers, encontrar 2.300 familias diferentes de troyanos bancarios también nos habla un poco de cómo los cibercriminales utilizan estas amenazas en países diferentes. Al ser esto, cierta información solamente de países de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, pues obviamente nos da una idea de que estas amenazas o que los cibercriminales que están detrás de propagar estas amenazas no están centrados necesariamente en estos países utilizando este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque si vamos a ver quizás en nuestra telemetría encontramos que en países como México, como Brasil, Argentina, Chile, la cantidad de amenazas, ¿cierto? De códigos maliciosos diferentes del tipo de troyanos bancarios es muchísimo más amplia, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? Empezamos a ver cómo los cibercriminales, pues obviamente sí empiezan a especializar un poco más este tipo de ataques. Y pues obviamente, digamos que una de las amenazas que tratan de afectar, digamos, esa confidencialidad ¿cierto? de la información de los usuarios, pues obviamente está relacionada con este tipo de códigos maliciosos. Entonces, también el tema de los miners, ¿cierto? Los cryptominers, estos códigos maliciosos que utilizan la capacidad de cómputo de los dispositivos de los usuarios para minar criptomonedas. También, ¿cierto? Tuvimos alrededor de 140.000 variantes diferentes de este tipo de códigos maliciosos vistos en esta región que ya les comentaba. Que quizás como para hacerse a una idea del tamaño, de la dimensión que tiene este tipo de amenazas, si hiciéramos un promedio a lo largo de todo el año, eso nos daría que por día, por lo menos, vimos alrededor de unas 380 familias diferentes de cryptominers en estos países, ¿cierto? Entonces, eso quizás, ¿cierto? Nos da una dimensión muchísimo más grande de cómo los cibercriminales realmente están trabajando todo el tiempo para tratar de propagar este tipo de amenazas, llegar a más usuarios y obviamente comprometer su infraestructura. Entonces, obviamente que cuando empezamos a ver este panorama de esas preocupaciones, que es lo que nos contaba Ceci al principio, y empezamos a entender un poco cómo se comportan esas amenazas, cuáles son esas amenazas que más se ven en estos países, las características, el tipo de amenazas, qué es lo que utilizan, qué protocolos y demás, pues obviamente que toca empezar a mirar y a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué están haciendo las empresas para tratar de evitar ser comprometidos con este tipo de amenazas? Entonces ahí, ¿cierto? También como complemento dentro de nuestro State Security Report, les preguntamos a las empresas, bueno, ¿qué es lo que hacen para controlar, para de alguna manera tratar de gestionar esos incidentes que no ocurran o si ocurren, ¿cierto? Poder manejarlos. Y ahí también nos encontramos con información bastante interesante que si la empezamos a contrastar con todo eso que hasta ahora estuvimos charlando, pues obviamente empiezan a ver como un punto en el cual las empresas tienen una gran opción de mejora, ¿o no, Ceci? Y vamos a ver un poco esto, qué es lo que hacen, ¿no? Para enfrentar estos incidentes. Y, y primero vamos con 3 controles que son básicos, ¿sí? Que tienen que ver con el uso de software de seguridad, o antivirus, o como lo llamamos nosotros, protección de endpoint, protección al dispositivo final, ¿sí? Sería esta herramienta de seguridad o este antivirus que se instala en las computadoras o en los celulares, ¿sí? De las personas. El 86% de las empresas han contestado que tienen estas soluciones de endpoints. Todavía me sorprende que haya un 14% de empresas que no. Me parece que este número debería de ser un 100%, sin ninguna duda, que más allá de qué sistema o qué solución de seguridad tengan, me parece que hoy es una protección fundamental. Si hablamos después de lo que tiene que ver con la protección a nivel de red, ¿sí? Justamente para evitar estos ataques y más teniendo en cuenta un año como el 2020, donde el trabajo remoto nos marcó la diferencia. Bueno, apenas el 75% de las empresas tienen un firewall para prevenir ataques de red o para tener un control sobre el tráfico de su red. También me parece que ahí el 25% restante es bastante más de lo que uno esperaría. Y por último, el 68% de las empresas afirman tener una tecnología de backup.
¿sí? Y acá me refiero no a hacer backup de, bueno, agarré mis archivos, los puse en un disco externo y lo guardé en el cajón de mi casa, sino a tener realmente implementados mecanismos de backup automatizados y periódicos y hacer los chequeos que correspondan para asegurarse que esa información esté íntegra y esté disponible cuando la necesito. ¿Sí? Y si contrastamos este 68% de empresas que hacen backup con la cantidad de variantes de ransomware que estuvimos hablando recién, y con lo agresivo que está el ransomware hoy en día, y con que son ataques mucho más dirigidos que los que son antes, bueno, yo también esperaría tener por lo menos un 100% de empresas que tengan un backup como corresponde de su información. Me parece que hoy estos 3 controles son indispensables. ¿Sí? No se puede pensar en no tener estos tipos de controles, por más que sea una pequeña empresa o una pequeña y mediana empresa. No son controles que estén pensados para empresas grandes. ¿Sí? Hoy en día, implementar este tipo de soluciones no requiere una gran inversión, lo que requiere es, bueno, el tiempo de investigarlo, armarlo y configurarlo, pero no son los tipos de herramientas que más impactan en el presupuesto, y sí son los que mejor nos previenen de cualquier tipo de incidente de seguridad. Pero bueno, más allá de esto tenemos algunas medidas complementarias que, si recordamos un poquito las preocupaciones, me parece que está bueno destacar. Acuérdense que más allá de la infección de códigos maliciosos y del robo de información, había más del 50% de empresas que les preocupaba el acceso indebido a su información. Y hoy en día la herramienta que tenemos para proteger los accesos de los usuarios, y especialmente hoy en día con usuarios trabajando de manera remota, ¿sí? Es la autenticación de 2 pasos o el segundo factor de autenticación. Hoy en día todos estos accesos por escritorio remoto que están teniendo muchas empresas y que los cibercriminales aprovechan para explotar y hacer ataques de fuerza bruto, tratar de adivinar u obtener las credenciales de los usuarios, se bloquean agregando una etapa más en el momento de la autenticación, un código que se genera de manera aleatoria, un código de único uso, y que es parte de este doble factor de autenticación o autenticación de 2 pasos. Me parece que esta medida, que apenas el 22% de las empresas implementan, es clave, y es clave no solamente a nivel empresarial, ¿sí? Es clave como usuarios finales. Hoy en día es necesario, es importantísimo tener todas nuestras cuentas y todos nuestros servicios con la autenticación o verificación de 2 pasos habilitada, porque bueno, es la medida de seguridad que va a prevenir que un atacante pueda acceder a esa cuenta. Después también apenas el 18% de las empresas implementa cifrado. ¿Sí? Acuérdense que más del 60% estaba preocupado por el robo de información. Y de vuelta, el cifrado es lo que me permite que esa información esté alojada de manera cifrada, de manera ilegible, y que por más que un cibercriminal acceda a la red y robe esos archivos, los va a robar cifrados, con lo cual no los va a publicar, no los va a poder vender, no va a poder ver qué es lo que tiene ese contenido. Con lo cual me parece que también es una medida de seguridad que está muy desvalorada, y me parece importante para las empresas tener en consideración este tipo de herramientas, porque, bueno, son las que previenen a la larga estos tipos de incidentes grandes. Y por último tenemos lo que es el DLP. ¿Sí? DLP viene de Data Leak Prevention, ¿sí? Y justamente son tecnologías que evitan el robo de información, ¿sí? Identifican si hay información sensible moviéndose o saliendo de nuestra red, ¿sí? Y de nuevo, es una medida que por ahí no es de las principales cuando hablamos de, bueno, solución de seguridad, firewall y backup, pero que en un contexto de pandemia, en un contexto de acceso remoto, y sobre todo teniendo en cuenta que el robo de información es una de las principales preocupaciones, bueno, es una medida de seguridad que las empresas deberían de considerar. Y muchas veces este tipo de medidas no se consideran por falta de conocimiento, ¿sí? Porque no saben que tienen estas posibilidades, o porque muchas empresas creen que estas posibilidades, este tipo de herramientas están fuera de su presupuesto, y la verdad es que no. O sea, no son medidas de seguridad que sean caras de implementar o imposibles de implementar, y realmente hacen a la diferencia. Ahora bien, no todo es tecnología, ¿sí? La gestión, como dice acá, es fundamental, ¿sí? Entonces, hablemos de lo que tiene que ver con qué podemos hacer desde la gestión, desde el ordenar los procedimientos. Y acá vuelvo a lo del presupuesto, porque justamente más del 80% de las empresas decían que su presupuesto no era suficiente, pero realmente si nos ponemos a analizar, la mayoría de las cosas que hacen la diferencia se pueden hacer sin tener que tener un gran presupuesto, ¿sí? Tiene que ver más que nada con ordenarse y con saber dónde focalizar ese presupuesto y esa energía. Entonces,
El 71% de las empresas aplica actualizaciones, tiene una política de actualización. Esto es clave, porque si volvemos al tema de las vulnerabilidades que hablaba Cami antes, bueno, con toda la explotación de vulnerabilidades que hay y con esa cantidad de más de 600.000 exploits, tenemos que tener nuestros servicios parchados, tenemos que tener nuestros servicios actualizados. Así que, de nuevo, es un valor que esperaría que esté mucho más cerca del 100%. Y el 68% de las empresas tienen políticas de gestión de la seguridad de su información, lo cual, bueno, es un número que todos los años ronda más o menos por ahí, se puede llegar a mejorar un poquito. Pero quiero ir a estos últimos dos números, ¿sí? Que tiene que ver con el 30% de las empresas que hacen clasificación de la información y casi el 40% que tienen un plan de continuidad del negocio. Vamos primero con lo que es la clasificación de la información, ¿sí? Como empresa yo no puedo pensar en hacer ningún tipo de implementación de seguridad de nada si no sé qué tengo. Entonces, el paso 1 es clasificar mi información, saber qué tengo, qué información es sensible y saber dónde voy a focalizar ese presupuesto. No tiene sentido que yo gaste un montón de presupuesto en proteger toda la empresa cuando por ahí son 3 o 4 servidores los que realmente tienen la información que me interesa. Entonces, acá también es un valor donde hay una posibilidad de mejora muy grande para las empresas de la región. Y por último tenemos el plan de continuidad de negocio, ¿sí? Ese plan que se arma por si el día de mañana pasa algo y ¡pum! En 2020 pasó el coronavirus, pasó la pandemia, pasó el trabajo remoto y muchas empresas se encontraron sin un plan de continuidad de negocio, teniendo que adaptarse al trabajo remoto y teniendo que hacerlo como puedan, y eso devengó en lo que vimos recién, que son servicios de acceso remoto públicos en Internet, sin las protecciones correspondientes, equipos vulnerables y los cibercriminales aprovechándose de todo eso. Y ya para ir cerrando, entonces, ¿qué pasa con la concientización? No hay que dejar de lado el factor humano, ¿sí? A los usuarios. El 68% de las empresas hacen actividades de concientización, pero lamentablemente solo el 37% lo hace de manera periódica. El personal cambia, las personas se van de la empresa, llegan personas nuevas, los amenazas cambian, los engaños por parte de los cibercriminales todo el tiempo están cambiando. Entonces, nada, la concientización hoy en día es clave. ¿Qué tan importante es esta concientización? Bueno, para que se den una idea, ¿sí? De las empresas que no tuvieron incidentes de seguridad, el 40% tiene las soluciones básicas de seguridad, como es la solución de antivirus, el backup y el firewall, y el 85% de esas empresas además tenían programas de concientización. Así que fíjense cómo realmente hace la diferencia, y no estamos hablando acá de algo imposible de realizar, sino que es poner el foco en estos temas. Así que, Cami, ¿hacia dónde deberían ir entonces las empresas? Exactamente, Ceci. Y para terminar, y por eso es que es muy importante que, o sea, de nuestra parte poder compartirles a ustedes esta información y que ustedes nos ayuden a replicarlo para que la gente en las empresas, y ahí fui viendo un poco las preguntas que ahora pasamos a responder, para que las empresas empiecen a volcarse y vayan hacia esta concepción, bueno, lo que se conoce o lo que se habla como una concepción más holística de la seguridad de la información, donde es muy importante el tema de la tecnología, es fundamental tener un antivirus, tener un firewall, tener backup, ya por todo esto que nos explicaba Ceci, empezar a implementar también, empezar a considerar soluciones de un segundo factor de autenticación para los accesos remotos, más en este contexto en el cual el teletrabajo es una de las principales formas de trabajar de las personas en las empresas hoy por hoy. Entonces, eso no se puede descuidar, ¿cierto? Es importantísimo, pero además el tema de la gestión, todo esto, el mantener las actualizaciones, el tener un plan de continuidad, el tema de la pandemia fue clave. Estoy seguro que no había ninguna empresa, o si lo hay, si alguien la conoce, sería bueno que nos cuente, pero es muy difícil, ¿cierto?, que haya habido una empresa que dentro de su plan de continuidad considerara de qué manera responder si venía una pandemia. Seguramente no, pero para aquellas empresas que estaban ya un poco más preparadas, tenían un plan de continuidad para saber, bueno, qué pasaría en el caso de que por algún incidente en la oficina sus empleados no pudieran ir a la instalación, entonces tuvieran este tipo de alternativas, pudieron ir respondiendo un poco mejor o más rápido y con menos impacto en las operaciones. Entonces, este tipo de situaciones, obviamente que el tema de una pandemia es gigante,
pero sí nos lleva a pensar de la necesidad de contar con este tipo de planes de gestión. Y obviamente la concientización, ya lo mencionaba Ceci al final, de el impacto que tienen este tipo de situaciones dentro de las organizaciones y obviamente cómo lleva a que las empresas realmente tengan un incremento en, digamos, la seguridad dentro de su empresa. Entonces, es importante esto, ¿cierto? Que las empresas o sigan haciendo ese cambio, porque no vamos a decir que no hacen nada o que no han ido cambiando. Sí, hemos ido viendo cómo cambian las empresas, pero que es necesario ir acelerando, ¿cierto? Este tipo de cuestiones y no solamente pensar en tecnología, sino también el tema de la gestión y la concientización, y ahí es clave, ¿cierto? Toda esta divulgación que ustedes nos ayuden a hacer. Así que, bueno, esos fueron, digamos, los resultados que van a encontrar en el Security Report. La idea es ir poder adelantándole la información. Próximamente se va a publicar el reporte para que ustedes lo tengan y demás. Y ahora entonces pasemos a las preguntas, que vi que fueron dejando algunas ya por acá. Bueno, vamos a empezar. Bueno, Álvaro Monte nos preguntaba, bueno, ¿cómo explicar estos increíbles atrasos? No, creo que habían unas antes, sí, perdón. Nicolás, voy a empezar por las primeras. La primera, la de Jorge Mazariegos, nos preguntaba si tenemos estadísticas de los ataques registrados en Guatemala, de acuerdo a la encuesta, y cuál es la modalidad de ataque más frecuente. Sí, tenemos algunos datos, si quieres luego te los podemos hacer llegar junto con el equipo de prensa, pero para adelantarte un poco y responderte en cuanto a tipos de amenazas que vimos con mayor frecuencia durante 2020 en Guatemala, encontramos, por ejemplo, el uso de exploits, ¿cierto? Esto que mencionábamos con Cecilia durante la presentación, el uso del exploit relacionado con este protocolo de CMB que viene por allá desde cuando vimos WannaCry. Fue uno de los códigos maliciosos o de los exploits que más vimos propagándose en Guatemala. Para que te hagas una idea, solamente de exploits relacionados con Double Pulsar y Eternal Blue, vimos alrededor de unas 42.000 muestras diferentes durante todo 2020. Luego aparece otro exploit relacionado particularmente con el protocolo RDP, con la explotación de este protocolo RDP, ¿cierto? De accesos, digamos que lo podríamos catalogar ahí en el segundo lugar, y luego aparece el uso de CryptoMiner, ¿cierto? De aprovechar la infraestructura o las máquinas, los dispositivos de los usuarios para minar criptomonedas. Y, bueno, un poco más abajo en el ranking empiezan a aparecer ya los ransomware, ¿cierto? En este caso, estos que mencionaba Ceci, relacionados con Revil y demás, por ahí empiezan a aparecer, pero fundamentalmente los tipos de amenazas que vimos con mayor frecuencia en Guatemala están relacionados con la explotación de vulnerabilidades, particularmente del protocolo SMB, utilizando Double Pulsar y Eternal Blue, y el aprovechamiento de vulnerabilidades en el protocolo RDP a través del uso de también exploits. Este es un exploit de 2019, que es el CB 2019-00708, luego te pasamos la info como para que la tengas, pero digamos que ese sería como el ranking, Jorge. Sé que más adelante nos pedías info de 2021, la podemos llegar a sacar también como para que hagas un contraste de qué fue lo que fue 2021 y cómo lo empezamos a ver durante este año. Paola pregunta, dice, cuando dicen que es posible que algunas de las empresas no se dieron cuenta de haber sufrido algún incidente de seguridad, ¿es posible que este incidente esté oculto y esté haciendo la tarea sin que nadie dentro de la organización se dé cuenta? ¿Y cómo detectar a tiempo y en tiempo real un incidente de seguridad, ya que cada vez son más sofisticados? Bueno, a ver, es difícil saber el porcentaje de empresas que no se dieron cuenta que sufrieron un incidente o que no se dan cuenta que lo están sufriendo justamente porque, bueno, no se dan cuenta. Entonces ese es un dato oscuro que es bastante difícil de sacar, ¿sí? Me refiero a dato oscuro como que es un dato que no salta a la vista, ¿sí? ¿Es posible que esto pase? Sí, es muy probable, porque hoy en día, sobre todo los ataques dirigidos, llevan meses gestándose, no son ataques que ocurren de un día para el otro. ¿Sí? Desde que los cibercriminales explotan la vulnerabilidad hasta que ese incidente realmente la empresa lo detecte, ya sea porque, bueno, finalmente se dejó un ransomware o finalmente se robó información, pueden pasar muchísimo tiempo, porque el grupo cibercriminal ya no está haciendo un ataque al voleo donde envió, no sé, 1000 mails de phishing y que caiga quien caiga.
¿sí? Acá está haciendo una investigación de la empresa, está explotando una vulnerabilidad, probablemente llegue al equipo de un usuario final que no tenga información confidencial en su equipo, pero utilice ese equipo para hacer un movimiento lateral, es decir, para moverse dentro de la red a algún servidor de archivos o algún servidor que ya tenga información sensible y a partir de ahí empezar a ver en qué lugar y en qué punto de la red es mejor tirar su bomba, ¿sí? Tirar su ransomware o robar información o realizar el ataque. Entonces, desde el momento en que un grupo cibercriminal planea un ataque dirigido hasta que la empresa lo detecte, y el tiempo que pase va a depender más que nada de las tecnologías de monitoreo que tenga esa empresa. Entonces, si estamos hablando de que, bueno, apenas el 75% de las empresas tienen firewall, ya no hay un monitoreo sobre la red. ¿Sí? Ni hablar de otras medidas que, bueno, las pueden buscar en el informe, como IDS, IPS, que son medidas mucho más de monitoreo, ¿sí? Otras tecnologías que se la pasan o que se dedican a monitorear incidentes o anomalías en la red. ¿Sí? Obviamente el monitoreo constante es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de detectar si tenemos un incidente de seguridad y si hay alguien haciendo algún tipo de acción maliciosa en nuestra red o en los equipos de la empresa. Pero para eso hace falta tecnología justamente de monitoreo, y es eso lo que está faltando para poder detectarlo en tiempo real. Respecto a esto, nada, si les interesa, en nuestro evento Set Security Day hablamos muchísimo de esto, ¿sí? La detección temprana de amenazas. Hoy en día pensar en ciberinteligencia, pensar en hacer ejercicios de análisis y detección temprana de amenazas es clave justamente para prevenir estos ataques dirigidos. Si ya no estamos hablando de barreras de protección para ataques al voleo y que, bueno, van a frenar esos códigos maliciosos que soltaron los cibercriminales para ver quién cae, sino que estamos hablando de frenar ataques donde del otro lado se hizo inteligencia, se sabe qué equipos tiene la empresa, se buscaron vulnerabilidades, los cibercriminales buscan permanecer ocultos, moverse de manera lateral entre los equipos, escalar privilegios, dejar accesos de backdoor para que si pierden ese acceso poder retomarlo. Entonces, nada, en nuestro evento en el Set Security Day, que estamos realizando también para los distintos países de la región, vamos a hablar de todo esto y justamente de cómo detener estos ataques dirigidos. Buenísimo, Ceci. Bueno, por acá Gerardo nos contaba también, bueno, qué países han sido más afectados por los cibercriminales con los códigos maliciosos. Bueno, para ayudar a evitarlo, bueno, ya lo hablábamos un poco hacia al final de la presentación, ¿cierto? Esta necesidad de tener diferentes tipos de enfoque, bueno, tener un enfoque que considere estos tres pilares fundamentales. Eso es importantísimo. La muestra, ¿cierto?, está en lo que estuvimos viendo en cuanto a las amenazas, su comportamiento y demás. Y en cuanto a países de Centroamérica puntualmente, encontramos que países como Guatemala tuvieron, digamos, la mayor, o fue donde vimos la mayor cantidad de archivos maliciosos que se estuvieron propagando, particularmente de estos exploits que veníamos hablando al principio. Luego siguen países como Costa Rica, Honduras y El Salvador. Obviamente que también es un poco complejo muchas veces comparar diferentes países por, digamos, también la estructura o la infraestructura que tienen las empresas en cada uno de los países en la región. Sabemos que hay países que tienen una menor tasa de penetración de Internet, ¿cierto?, en el uso de tecnologías y demás. Entonces, obviamente que eso hace que veamos menos amenazas en esos países. No quiere decir que estén exentos de tener esas amenazas, sino que simplemente, pues, los cibercriminales tengamos en cuenta que cuando hablamos de ataques dirigidos, ¿cierto?, puntualmente, estamos hablando de que van detrás de alguna empresa en particular o de algún mecanismo, como lo hablábamos con estas amenazas de ransomware o con los ataques tipo operaciones Palax en Colombia, ¿cierto?, ataques dirigidos. Y cuando hablamos de amenazas más, digamos, como los ataques asociados con cryptominers o relacionados con spyware o con troyanos bancarios, van quizás un poco más a donde hay la mayor cantidad de usuarios. Pero bueno, por lo menos en ese ranking que te comentaba, Gerardo, es, digamos, lo que nosotros podemos sacar de acuerdo a la telemetría, ¿cierto?, de nuestros productos y a lo que vemos propagándose en la región. Una pregunta Bueno, Fabio, de Fabio. Dale, sí. Ceci. ¿Qué factores implicaron la poca confianza de hacer backup en las empresas? Bueno, generalmente de las tres protecciones básicas, el backup siempre es la más baja, y yo creo que tiene mucho que ver con que se delega mucho eso en la responsabilidad del usuario, ¿no? Como que cada uno haga su propio backup.
y lo cierto es que ahí es donde no termina viendo nunca backup, o el backup termina estando en el mismo equipo o en un disco externo conectado al mismo equipo, y eso es lo mismo que nada, porque si tenemos una infección de código malicioso, va a acceder a ese disco con el backup y no va a estar aislado el backup. Pero también hay que saber que hacer backup no es solamente copiar los archivos a otro lado y ya está. ¿Sí? Nosotros cuando le preguntamos a las empresas si hacen backup, nos referimos a si tienen una política de backup, si realizan backup de manera periódica, si saben qué es lo que están backupeando y si obviamente hacen un restore o digamos tratan de recuperar esa información para asegurarse que sea íntegra y que esté bien respaldada. Entonces, no es solamente copiar los archivos a otro lado y ya está. Requiere todo un procedimiento el hecho de hacer backup. Y la verdad que vemos que es sumamente importante. ¿Qué nos damos cuenta? Y que las empresas terminan haciendo el backup cuando tienen un incidente de seguridad, a veces con la suerte de que ese incidente de seguridad no fue lo suficientemente grande, pero ahí se les prende la lamparita y dicen, ay no, tengo que resguardar los archivos, o cuando alguna otra empresa de su sector tiene un incidente de seguridad o salen las noticias, algún otro incidente con otra empresa, y ahí se acuerdan que tienen que hacer backup. El backup es una medida preventiva. ¿Sí? No es una medida reactiva. Entonces, no es como una solución de seguridad que yo la voy a tener y me va a bloquear el acceso del código malicioso, ¿sí? O el firewall. Es algo que yo voy a hacer por las dudas si me pasa algo. Y en general, las medidas preventivas son las que menos se implementan. Y lo mismo pasa con el plan, con el DLP, ¿sí? Perdón, con el plan de continuidad de negocio. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con invertir tiempo antes, para que si el día de mañana me pasa algo, tener un plan B, tener un resguardo y poder recuperarme, bueno, son las que menos implementan. Creo que va un poco con la condición humana también, ¿no? ¿Cuántas cosas tendríamos que hacer nosotros que van a ser un beneficio para el futuro? ¿No? Desde ir al médico, hacernos chequeos médicos, comer más sano, y todo eso no vamos a ver, digamos, el resultado inmediatamente, lo vamos a ver el día de mañana si tenemos algún problema. Bueno, con el backup pasa un poco lo mismo, creo que es una condición humana en gran parte. Exactamente, es así. Bueno, llegamos a la hora de duración del evento, que es el espacio que teníamos programado. Igual vamos a seguir respondiendo las preguntas. Si tienen más, obviamente las vamos a seguir respondiendo. Pero bueno, si alguien se tiene que ir, pues obviamente muchísimas gracias por haber acompañado el evento. Seguimos acá también una pregunta de Álvaro, bastante interesante, que nos pregunta, bueno, ¿cómo explicar estos increíbles atrasos en la cultura de protección de las organizaciones latinoamericanas? Álvaro, a ver, hay algo muy importante y que o sea, desde SED hemos identificado que pasa muchas veces con las organizaciones y es esta mentalidad de que quizás, o sea, muchas empresas todavía siguen pensando que esto de las amenazas informáticas no va a llegar a afectarlos, que su empresa puede llegar a estar fuera del alcance de los cibercriminales. Entonces, el hecho de que partan de un desconocimiento al respecto de cuáles son esas amenazas, cómo funcionan y el impacto que puede llegar a tener para la operación de un negocio, obviamente que lo dejan de lado y no lo consideran como algo importante. Lo mencionaba Ceci, ¿cierto? El tema este de, bueno, quizás abocarse a otro tipo eh, de digamos, de procesos o de tecnologías para mantener y operar el negocio y se preocupan porque, no sé, lo que tienen dentro del negocio realmente funcione bien, cierto que los sistemas funcionen bien, pero no consideran qué podría llegar a pasar si desde afuera los afecta. Entonces creo que viene un poco por ese lado, ¿cierto? Por el desconocimiento todavía que hay al respecto de cómo funcionan las amenazas, el impacto que puede tener y lo que veíamos ahora durante la presentación, ¿cierto? Estos casos que vimos y que demuestran que hay cibercriminales o grupos de cibercriminales que claramente están organizados y están tratando de afectar a empresas en la región. Nada, para darse como una idea un poco más grande de cuáles son esos diferentes tipos de ataques y demás, dense una vueltita por willipsecurity.com, que es nuestra plataforma en la cual vamos publicando todo este tipo de noticias y demás, y ahí se van dando cuenta de esas campañas que exclusivamente vemos en la región y obviamente que nos dan una idea de hacia dónde apuntan este tipo de ataques. Bueno, Fabio pregunta cuáles son los pasos necesarios para capacitar al sector empresarial. Un poco con lo que decís, Cami, de WeLive Security, nosotros tenemos un montón de posteos y de publicaciones hechas para ayudar a las empresas justamente con los planes de capacitación, así que también ahí en WeLive Security van a encontrar guías, infografías, noticias, todas escritas de manera sencilla para que cualquier usuario lo pueda entender. Y el plan de capacitación tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Con mantenerse informado.
Por supuesto que realizar charlas, realizar encuentros que tengan que ver con la concientización son sumamente importantes, y es importante que esto sea periódico. Si yo hago una charla de ciberseguridad al año, no me sirve de nada, porque la gente se lo olvidó, porque yo tengo empleados nuevos, porque las amenazas ya cambiaron, los engaños cambiaron. Entonces, tiene que ser algo de manera continua. ¿Hace falta hacer una charla por mes con todos los empleados? No, pueden ser pequeñas cositas. Puede ser por ahí una charla anual, puede ser complementar eso con newsletters o con mails semanales con diferentes temas, que por eso les compartimos nosotros en We Live Security un montón de temas de infografías y de guías que pueden utilizar las empresas con sus empleados. Puede ser hacer algún tipo de sorteo entre aquellos usuarios que hayan configurado la autenticación de sus pasos, de 2 pasos, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ver con esto, con pequeñas acciones, pero constantes. ¿Sí? Es como es el pajarito que te está picando la cabeza permanentemente, recordando los temas de seguridad y manteniéndote alerta. Entonces creo que el plan de concientización tiene que ir con eso. No necesariamente hacer una charla todo el tiempo, pero sí pequeñas cositas que le vayan recordando a los usuarios que tienen que estar alertas, que no tienen que caer en un engaño, que tienen que pensar antes de hacer clic. Tal cual, bueno, y precisamente en línea de esto que mencionaba Ceci, la pregunta que nos hace Javier de Panamá, 24 horas, que bueno, así como aumentó el trabajo remoto debido a la pandemia, se puede afirmar que también aumentó la cultura de ciberseguridad. Creo que hay, cierto, como una preocupación cada vez más marcada, y no solamente una preocupación, sino también un poco de ocupación por parte de las empresas en este contexto de mantener informados al usuario, ¿cierto? Lo que nos mostraba Ceci durante la presentación, que de las empresas que estuvimos encuestando, por lo menos el 68% nos dijeron, sí, hacemos actividad de concientización. Ahora, ese porcentaje se reduce casi a la mitad, cuando les preguntamos si son de forma periódica ese tipo de actividades. Entonces, sí empezamos a ver que quizás hay un poco más de tendencia que las empresas empiezan a preocupar, obviamente con razón, porque ¿cierto? Los empleados ya no están dentro de la oficina, están trabajando en sus casas, el contexto es muy diferente, las redes a las cuales se conectan, ¿cierto? Dónde pueden tener sus dispositivos, quién puede tener acceso. Entonces, obviamente que se sale un poco de eso, de lo que normalmente, ¿cierto? Y ese entorno controlado que había en una oficina, pero bueno, creo que todavía falta un poco más el tema de cómo se comporta, ¿cierto? Las empresas y todos estos tipos de controles, no solamente basados en tecnología, que es importante también tener en cuenta, ¿cierto? El tema de la gestión para poder garantizar que esa empresa, digamos, o que esas organizaciones, pues obviamente van a tener protegida su infraestructura. Hay una pregunta de Iván, que son de esas preguntas capciosas que me gustan a mí, que dice, bueno, hay una tendencia creciente, por lo menos en usuarios de Venezuela, de considerar que sus PCs están protegidas solamente con el Microsoft Defender, y que ofrece ESET sobre esta protección nativa del sistema operativo, si lo reemplaza o lo complementa. Bueno, principalmente lo complementa. ¿Sí? Todas las medidas de seguridad que vayamos a implementar son complementarias. ¿Sí? Nunca vamos a decir que una medida de seguridad no está bien. Digo, todo se complementa y todo ayuda, principalmente porque la seguridad se trabaja en capas. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que se llama seguridad en profundidad o seguridad en capas, donde hay diferentes capas de seguridad que nos van protegiendo en diferentes momentos de un ataque. Lo que tiene la protección de ESET es que justamente es una protección integral que tiene muchas de estas capas. ¿Sí? No solamente frena códigos maliciosos porque reconoce al código malicioso, sino que trabaja a partir de heurísticas, es decir, trabaja a partir del análisis del comportamiento del código malicioso. Entonces, la herramienta de seguridad ya sabe que hay determinados procesos o determinadas cosas que son clásicas de un código malicioso. Por ejemplo, crear ciertas llaves en el registro de Windows, o generar o tocar ciertos servicios del sistema operativo, o empezar a cifrar los archivos de la nada, ¿sí? Si pensamos en un ransomware. Bueno, todas esas pequeñas actividades maliciosas se identifican, y esto nos permite identificar códigos maliciosos nuevos. ¿Sí? Acuérdense que hablábamos al principio de esta cantidad de variantes, de familias y de muestras únicas que vemos de códigos maliciosos. ¿Sí? Es imposible conocerlos a todos, es imposible tener una base actualizada con todo eso, y todo el tiempo, todos los días surgen nuevos. Nosotros estamos viendo en el laboratorio de SET a nivel mundial más de 400.000 muestras nuevas de códigos maliciosos por día. Es un montón. Entonces necesitamos de tecnología inteligente
que pueda detectar estos comportamientos y de otros niveles de tecnología, como por ejemplo lo que es el LiveGrid, ¿sí? Que es el análisis de las muestras en la nube. ¿Sí? La tecnología de SET permite tomar ese archivo que llegó al equipo, mandarlo a un servidor en la nube, correrlo, analizarlo a partir de herramientas automatizadas de SET y poder determinar si es malicioso o no es malicioso. ¿Sí? De esto también hablamos en el SET Security Day y les mostramos cómo nuestras tecnologías, por ejemplo con el IDTD, que también tiene que ver con el análisis de una muestra en nuestro propio sandbox o en nuestras propias máquinas virtuales, nos permiten identificar muestras nunca antes vistas, únicas, de códigos maliciosos. Entonces, creo que este complemento que permite detectar estas muestras únicas, teniendo en cuenta cómo están los cibercriminales todo el tiempo cambiando sus códigos maliciosos, es fundamental, y ahí está la gran diferencia, donde se complementa con otras medidas de seguridad que ya tiene el sistema operativo y que, nada, está buenísimo que los sistemas operativos hoy ya vengan con una capa de seguridad, que es algo que antes no venían. Pero así como los sistemas operativos y la seguridad va avanzando, los cibercriminales también avanzan. Entonces, nada, hay que estar en esa carrera constante. Bueno, y después complementaba Iván su pregunta con el tema del mito de Apple, Mac, que se mantiene inviolable y demás. Te voy a tirar algunos datos, Iván, que encontramos en nuestra telemetría. Si buscamos, por ejemplo, amenazas detectadas o diferentes tipos de amenazas detectadas durante 2020, asociadas con iOS, ¿cierto? Que es el sistema operativo móvil de Apple, encontramos más de 1.300 diferentes exploits, ¿cierto? Que trataron de afectar a este tipo de dispositivos. Obviamente que si lo comparamos con otras tecnologías, es pequeño en comparación con lo que veíamos ahí, pero pues obviamente nos habla de que los cibercriminales realmente se enfocan en ese tipo de amenazas. Y si hablamos del sistema operativo Mac, también sé lo que es el sistema operativo para las laptops y los equipos de escritorio de Apple. También encontramos más de 7.000 variantes diferentes de diferentes tipos de amenazas, entre spyware, cryptominer, exploit y ransomware. Entonces, ¿hay amenazas? Sí, hay amenazas. Ahora, si lo vas a comparar con lo que se encuentra para Android o lo que se encuentra para Windows, obviamente que es muchísimo menor ese valor, pero el hecho de que sea menos no quiere decir que no se vean amenazas. Entonces, hay importante eso tenerlo en cuenta, Iván, como para salir un poco de ese mito, y obviamente las detecciones, ¿cierto? De lo que vemos, pues, de alguna manera demuestran ese comportamiento. ¿Listo? Bueno, si por aquí alguna pregunta más. Bueno, por ahí algunos estuvieron preguntando por datos puntuales de países en específicos, de Venezuela, de Guatemala. Nada, eso porfa, lo pueden hacer llegar con el equipo de prensa, como para pasarles directamente la información de cada uno de los países, y que no gastemos quizás tiempo en responderlo acá para todos, y tratar de responder quizás cosas que pueden ser un poco más generales. Lo otro, obviamente les compartimos la información. Bueno, no sé si había alguna pregunta más. Creo Que que no. no, creo que ya llegamos con eso. Así que nada, de nuevo, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. A los que se quedaron ahora hasta el final también, genial que nos hayamos pasado estos 12 minutitos, pero no queríamos dejar de responder todas estas preguntas. Cualquier duda adicional por ahí que tengan, ya como les dije, con el equipo de prensa nos la hacen llegar, les compartimos toda la información, y esténse pendientes que próximamente sale el SET Security Report también con toda esa información. Ya por lo menos tienen la primicia y saben hacia dónde estamos apuntando. Ceci, muchísimas gracias, como siempre. Genial toda la presentación, todos los datos. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas un placer. gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos, gracias, Cami, gracias, Ceci, y por supuesto a todos por estar hasta este momento. Los saludamos, y también les queríamos recordar una cosita muy pequeña para los que se han quedado, que mañana vamos a lanzar nuestro concurso para periodistas, así que con cualquier artículo que esté vinculado a la seguridad informática van a poder participar. Ya le vamos a enviar la comunicación para que sepan cómo hacer. Ojalá se quieran inscribir. Van a ser más que bienvenidos. Ya mañana les va a llegar la información bien detallada. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, chicos. Buenísimo, Adiós. Ceci, Chau, hasta luego a chau. todos. Muchísimas Chao, gracias. chao. Chao, chao.